Hola, bienvenidos a mi canal y en este vídeo vamos a hablar sobre el pacing o cómo gestionar el ritmo de la forma óptima y cómo podemos hacer para adecuarlo y optimizarlo según la prueba. El pacing se puede traducir como el arte de distribuir nuestra energía durante un recorrido de la forma que genere un menor desgaste físico a nuestro organismo, de la forma más económica posible. Pero a menudo lo más económico no es lo más eficaz, por eso me gusta más la segunda definición, que dice que el pacing correcto debe consistir en ajustar nuestro ritmo para lograr realizar un recorrido de la forma lo más rápida posible. En sprint y pruebas de menos de 2 minutos, la estrategia all out o salir a tope desde el principio es la más eficaz. Estamos hablando de pruebas como el kilómetro en pista o los 200 metros. Para entender esto, debemos comprender que la velocidad en la línea de meta es esencialmente energía cinética que tiramos a la basura y que el deportista podría haber usado antes en la prueba para llegar a la línea de meta antes. En estas pruebas de salida parada se utiliza una cantidad de energía muy grande en la aceleración, mucha más de la que se gasta en mantener la velocidad. En una prueba de 1 kilómetro, por ejemplo, el 30 o 40% del tiempo se usa en acelerar. Pero como gastar energía para acelerar es inevitable, lo ideal es acelerar cuanto más rápido, mejor. Por tanto, la estrategia óptima en esta prueba es dar todos los vatios posibles al principio de la arrancada, y cuanto antes, mejor. Así, se ha comprobado que la duración ideal de un sprint en carretera es de entre 12 y 15 segundos, lo que vienen a ser unos 250 metros con el pelotón lanzado en llano a 60 km por hora. En las pruebas de 200 metros en pista, por ejemplo, los corredores dan su pico de potencia antes de empezar los 200 metros cronometrados, para arrancar estos a la máxima velocidad posible y a partir de ahí tratar de mantenerla. En las pruebas de entre 2 y 6 minutos, como los prólogos o la persecución individual, la estrategia ideal parece ser llevar un ritmo positivo, lo cual quiere decir que la primera mitad de la prueba se hace más rápida que la segunda mitad. Sin embargo, la salida no se hace all out, sino que tras la aceleración se trata de mantener una intensidad muy alta hasta la línea de meta. En persecución individual y pruebas de atletismo como los 800 o los 1500 metros, se han documentado que la mayoría de los récords mundiales, 26 de 28, se han conseguido con un pacing positivo, haciendo la segunda mitad más lenta que la primera. Y ahora vamos a hablar de esfuerzos prolongados, que son sin duda los más complejos. En este caso nos vamos a centrar en la contrarreloj individual. Mediante modelados de rendimiento que se basan en acumular información de entrenamiento y carreras previas, se pueden crear funciones que traten de predecir cuál sería la potencia máxima que el deportista puede sostener durante cada duración determinada, a lo cual llamamos potencia crítica. En teoría, mantener lo más estable esta potencia crítica podría parecer la forma más económica de realizar la contrarreloj, ya que la potencia media total sería la más alta. Sin embargo, vamos a descubrir que esto no es lo más eficaz, empezando desde el principio de la contrarreloj. Por un lado, desde el punto de vista fisiológico, se ha demostrado ampliamente que un comienzo rápido, con un sprint de 8 a 10 segundos, mejora la activación del consumo de oxígeno. Esto quiere decir que se produce una deuda de oxígeno menor, ya que el sistema aeróbico empieza a trabajar a todo trapo antes. Y por otro lado, esta aceleración rápida también beneficia a la parte física, ya que conseguimos antes una velocidad elevada que luego intentamos mantener estable. Y es que, como hemos visto antes, los cambios de picos de velocidad son mucho más costosos energéticamente que mantener la velocidad estable. Se gasta mucha más energía en vencer la resistencia del aire conforme aumenta la velocidad, y este aumento es exponencial, lo que quiere decir que aumenta mucho más la proporción de energía que necesitamos para vencer la resistencia del aire que el aumento de la velocidad. Aquí podemos ver cómo, para entender esto, tenemos que entender que la resistencia aerodinámica sigue un comportamiento exponencial al aumento de la velocidad. La resistencia aerodinámica es igual a la mitad de la densidad del aire por el coeficiente aerodinámico por el área frontal del ciclista por la velocidad al cuadrado. Lo importante aquí es esta velocidad al cuadrado. Esto quiere decir, siempre y cuando el ciclista vaya a ir todo el rato en la misma posición, que la energía necesaria para aumentar, por ejemplo, de 40 a 45 km por hora, será muchísimo mayor que la necesaria para pasar de 35 a 40 km por hora. Por tanto, la estrategia más eficaz sería tratar de mantener la velocidad lo más estable posible durante la contrarreloj, para evitar momentos de mucha velocidad que generen muchas pérdidas por resistencia aerodinámica. Por tanto, se comprueba en numerosos estudios que la forma más eficaz de gestionar el ritmo es aumentándolo en las partes con alta resistencia externa. Sin embargo, los cambios de ritmo muy marcados nos generan mucha fatiga y nos penalizan el resto de la ruta.
Pasarte demasiado de la potencia crítica en las subidas te puede hacer bajar demasiado la potencia media durante la contrarreloj. Visto así, parece demasiado complejo ser capaz de llevar un ritmo ideal en una crono, ¿verdad? Pues para terminar de complicarlo, la potencia crítica que creemos que podemos mantener durante una crono, según las fórmulas matemáticas, casi nunca va a acertar con la realidad. No podemos predecir el futuro con los datos del pasado. Miles de factores, entre los que destacan la temperatura, la altitud, la fatiga acumulada y la motivación de ese día, harán que tu potencia crítica sea impredecible. Por tanto, podríamos hablar de que no hay una potencia crítica estable. Hay al menos 365 potencias críticas para cada deportista en un año. Por ejemplo, veamos la cafeína. Está ampliamente documentado que la cafeína mejora el rendimiento. Sin embargo, los modelos de predicción de rendimiento son incapaces de decirte en qué grado la cafeína te hará mejorar. En teoría, tu umbral anaeróbico o potencia crítica sería la misma, pero en la práctica vas a rendir mucho más. Por definición, en los modelos de predicción de rendimiento matemáticos o teóricos no se puede tener en cuenta la motivación, la cafeína, el calor o el estado de forma, porque estos modelos juntan muchos datos realizados en condiciones totalmente diferentes. Por ejemplo, igual tu mejor test de 1 minuto fue máximo, tus mejores 5 minutos fueron al 90% y cuando hiciste tus mejores 12 minutos había 40 grados de temperatura ambiente. Además, unos esfuerzos fueron en febrero y otros a finales de marzo, que estaban mucho más fuertes. Por tanto, es poco útil trazar un modelo con datos de procedencia tan dispar. Acertar sería como encontrar una aguja en un pajar, y ya veremos que un fallo puede ser catastrófico para el rendimiento. Ahora bien, ¿son los vatios totalmente inútiles en contrarreloj? Yo no opino nada de eso. Los vatios o potencia crítica esperada son una guía muy buena para la primera mitad de la contrarreloj, donde nos pueden permitir más o menos llevar un control de lo que esperamos rendir, y en especial en deportistas novatos o inexpertos en la disciplina. Quiero detenerme un poco en esta imagen porque es lo más importante, y es que la forma más eficaz de gestionar el ritmo es aumentándolo en las partes con alta resistencia externa, o sea, en las subidas y en las zonas con viento en contra. Visto esto, ¿cuál es el mejor sistema para gestionar el ritmo? Bueno, para encontrar la mejor estrategia de pacing tenemos que cavar mucho más profundo del piso de las fórmulas matemáticas e ir directamente a la realidad, la fisiología de un organismo, en especial a la relación entre el sistema muscular responsable de este esfuerzo y el sistema nervioso, que lo guía para hacerlo de forma segura. El pacing correcto es un sistema que funciona por anticipación y prevención de la fatiga o daño, con una comunicación constante y en tiempo real entre la mente y los músculos. Los músculos mandan información sobre el grado de desgaste muscular, nivel de glucógeno, saturación de hemoglobina, acidez, etc., mientras que la mente relaciona estos indicadores con las expectativas previstas para ese momento de esfuerzo y reajusta automáticamente el ritmo para realizar la tarea de la forma más rápida sin poner en riesgo la integridad del organismo. La gestión del ritmo durante la competición depende de un diálogo interno continuo o negociación interna, donde comparamos la potencia o ritmo que preveíamos conseguir antes de la actividad o nuestras expectativas, el nivel de rotura de la homeostasis o la fatiga o percepción de esfuerzo que sentimos en ese momento y el grado de que ese desgaste o la fatiga va aumentando durante la realización de la prueba de forma ascendente. Este diálogo interno es lo que llamamos RPE, que en inglés es Rate of Perceived Exertion. Hay evidencia de que este diálogo interno se ajusta y se escala según la duración que esperamos del evento. Nuestra mente ajusta el ritmo según la distancia que queda por recorrer y la RPE que percibimos, dando por hecho que la RPE o nivel de esfuerzo irán aumentando de forma escalada conforme avance la duración de la prueba, para terminar en un 10/10 o esfuerzo máximo. Esto quiere decir que un nivel de esfuerzo o dolor de 8/10 nos hará bajar el rendimiento si ocurre al principio de la prueba, pero nos hará aumentarlo si ocurre en los minutos finales de la prueba. Es interesante destacar que nuestro cerebro no ve la carrera de manera lineal. Por ejemplo, se suele decir entre los corredores que una maratón, que son 42 kilómetros, está medio completada cuando se llega a los últimos 10 kilómetros, o 32 kilómetros. Esto podría estar en la base del arreón, o también llamado endspurt final, que nos dice que los deportistas siempre compiten con algo de reserva. El endspurt no es más que un arreón final que se suele dar en todas las disciplinas deportivas. Y lo curioso es que si el ritmo se ajustase de forma correcta a la potencia o velocidad crítica de un deportista,
se podría esperar que el atleta, como mucho, mantuviese la potencia crítica o velocidad hasta el final de la competición, y no que fuese capaz de aumentarla en el último minuto, ¿no? Esta prueba de que el atleta mantiene un ritmo de trabajo submáximo hasta cerca de la meta sugiere que el ritmo durante el esfuerzo máximo está regulado de una manera constante, compleja y anticipada al fallo, en vez de resultar en un fallo brusco de la homeostasis, como podrían sugerir los modelos matemáticos. El aumento de la percepción de esfuerzo durante una actividad extenuante se ajusta en escala progresiva a la duración de la actividad. Cuando una carga o potencia se mantiene fija, la percepción de esfuerzo aumenta progresivamente. En la competición real, esto quiere decir que nuestra mente ajusta la intensidad para que la percepción de esfuerzo se ajuste perfectamente a la distancia que queda por recorrer y terminar con una percepción de esfuerzo máxima. Algunos estudios han demostrado que el aumento de la RPE se mantiene escalado cambiando incluso las condiciones ambientales, como hipoxia, aumento de la temperatura o incluso cambiando la duración del ejercicio. Esta escalada lineal es constante incluso entre novatos, aficionados o expertos. ¿Y cómo influye la duración del ejercicio? Bien, nuestro cerebro contrasta constantemente las sensaciones de fatiga que siente con lo que esperaba sentir en ese momento de la prueba, teniendo en cuenta la distancia recorrida y la que le queda por recorrer. Por tanto, para realizar un pacing óptimo es necesario conocer la duración del ejercicio con precisión. Varios estudios han probado cómo una información errónea sobre la duración del esfuerzo perjudica el rendimiento en pruebas cortas. Por ejemplo, aquí podemos ver un estudio de Ansley et al. En 2004 que realizaron dos test de 36 segundos a doble ciego. En uno se les pedía a los sujetos pedalear lo más fuerte posible durante los 36 segundos. En el segundo se les pidió realizar el mismo test, pero se les engañó con la duración, diciéndoles que duraría solamente 30 segundos. Cuando se les informó correctamente de la duración, rindieron más, ya que el grupo al que se les engañó cayó en picado en los últimos 6 segundos. Esto prueba la importancia que tiene en esfuerzos cortos conocer adecuadamente la duración de la prueba. Sin embargo, cuando la duración es más larga, errores al calcular la duración de menos del 20% parecen no tener efecto. Para ello, hemos visto el estudio de Nikonopoulos en 2001, que me ha resultado muy curioso y revelador. En este estudio realizaron a un grupo de ciclistas 3 pruebas contrarreloj de diferente duración: 40 km, 34 y 46 km. En cada contrarreloj se le informó que la distancia a recorrer sería 40 km, por tanto se les engañó en 2 de los 3 esfuerzos. Durante la contrarreloj se les indicó cuando llevaban recorrido el 25, 50 y 75% de la distancia total. El principal descubrimiento fue que la potencia y la gestión del ritmo fue prácticamente idéntica entre las 3 pruebas, pese a que la más larga era 12 km más larga que la más corta. Este estudio nos sugiere que los ciclistas autoseleccionamos la potencia óptima y la gestión del ritmo basándonos en nuestra percepción o expectativas de duración del esfuerzo, y no solamente en el feedback fisiológico durante el ejercicio. En el mundo real, a todos nos ha pasado que en una competición alguien te dice quedan 500 metros, cuando realmente falta el doble. Estos engaños se hacen con intención de mejorar la motivación del deportista y hacerle darlo todo. Y al fin y al cabo, es lo que pasa en primera instancia. Tu mente reajusta la distancia que queda y eres capaz de aumentar el ritmo, si te queda energía. Ahora bien, una vez te das cuenta de la distancia real, se vuelve a reajustar la distancia que falta con la fatiga de ese momento, que es mucho más alta de la que tenías hace poco tiempo y antes del engaño. El cerebro contrasta que el esfuerzo percibido es demasiado alto para la distancia que aún queda por recorrer y ocasiona un bajón o pérdida brusca de rendimiento. Por tanto, estos engaños, aunque se hacen con buena intención, en la duración de la prueba solo funcionan si el deportista no se da cuenta de la realidad y si el engaño no es mayor de un 20% de la distancia real. Mi propuesta práctica para pruebas de duración menor de una hora es: durante el primer tercio de la prueba, rodar a un 7 o 8 sobre 10 de percepción de esfuerzo. Tenemos que sentir que aún nos quedan 2 marchas más. Preocuparnos de rodar acoplados, de llevar una buena respiración abdominal. Lanzar la bici en la salida y después de las curvas lentas. Y en cuanto alcancemos la velocidad crucero, acoplarnos y tratar de mantener el ritmo en un 80% más o menos. En este primer tercio, sí podemos usar los vatios como un indicador del ritmo al que debemos ir, sobre todo en deportistas novatos, ya que nuestras sensaciones son de ir relativamente fáciles y nos podemos pasar fácilmente de ritmo. Durante el segundo tercio de la prueba, rodar a un 8 o 9 sobre 10. El esfuerzo debe sentirse muy duro, pero aún debemos sentir que tenemos una marcha más.
no llegar en ningún momento a sentir que estamos dándolo todo, incluso aunque haya alguna subida de por medio. Y en el último tercio de la prueba es hora de poner toda la carne en el asador. La percepción de esfuerzo, 95% o máxima para la distancia que queda por recorrer. Aquí ya no se miran los vatios, tratamos de mantenernos acoplados. Si el pacing se ha hecho bien, pese al aumento de RP durante la prueba, los vatios deben mantenerse estables entre el principio y el final de la prueba. En el primer tercio de la prueba podemos ayudarnos de la potencia para marcar un ritmo crucero que sepamos que vamos a ser capaces de mantener. Y ante la duda, mejor pecar de conservadores. El pacing, sin duda, es algo que se aprende a través de la práctica. El ritmo, por ejemplo, en individuos sin experiencia suele ser demasiado conservador. Esto nos sugiere que el proceso de aprender la estrategia correcta de pacing está altamente conectada con la relación entre las expectativas pre-ejercicio y la fatiga experimentada durante cada momento de la prueba. Por ejemplo, ¿por qué pensáis que los españoles generalmente hemos sido bastante malos en las contrarreloj? ¿Es que acaso no sabemos rodar? ¿No tenemos túneles de viento? ¿No tenemos buenos profesionales? Para mí, la diferencia está en la práctica. Los ciclistas belgas o alemanes pueden competir 5 o 10 contrarreloj cada año en categoría cadete, junior y sub-23, mientras que un español puede que compita una o dos según si va a los campeonatos nacionales o no. La experiencia previa es la base de una gestión adecuada de ritmo en competición. Haber competido previamente en esfuerzos similares nos permite tener unas expectativas correctas y mucho más fiables de lo que el deportista va a ser capaz de rendir en la competición. Comprender cómo fluctúa y varía la percepción de esfuerzo durante una contrarreloj y su relación con la potencia. Comprobar cómo una distribución lineal de la potencia no es ideal. Se trata de ir más rápido, no de dar más vatios. Entrenarse en la sensación de dolor y esfuerzo agónico en un esfuerzo de esta categoría. Y, por último, comprender cómo mejora el rendimiento el día de la competición con las estrategias de nutrición, calentamiento, cafeína, motivación y visualización para sacar el máximo rendimiento. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de pacing en el mundo real. En este primer gráfico de Strava podemos ver la contrarreloj de Valverde en la Vuelta a Valencia de la semana pasada. Vemos cómo marca picos de potencia al salir de cada curva para acelerar lo antes posible y luego trata de mantener una potencia y una velocidad crucero estable. Al llegar a la última subida, a tope y sin mirar los vatios. En esta otra vemos la crono de Cholet del Tour 2018 también para Alejandro Valverde. Podemos comprobar cómo la potencia puede servirle de guía al principio, pero parece empezar demasiado fuerte y tener una ligera bajada de rendimiento en el tercer cuarto de la contrarreloj. Su sistema nervioso reajusta su ritmo a cada momento según el nivel de esfuerzo y la distancia que queda por recorrer. Por eso, pese a que el ritmo en el tercer cuarto de la prueba baja, termina con unos últimos 2 kilómetros muy buenos. Le quedaba energía en la reserva cuando baja el ritmo, pero el cerebro magistralmente decide no gastarla en el tercer cuarto para poder terminar la contrarreloj sin tener que pegar un bajón antes. Pero el pacing no siempre sale bien. Os dejo este gráfico como ejemplo de una cronoescalada que hice en 2017 en el Tour de Utah. Traté de mantener una potencia estable, restando un 10% a la potencia máxima que estimaba que podría dar en condiciones normales en Granada, ya que la altura media en Utah era de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Pero lo que no pude prever es que a esa altura yo perdía mucho más de un 10% de potencia, o quizás debido a la fatiga ya de la vuelta. El obligarme durante la primera mitad de la prueba a rodar a unos vatios prefijados demasiado altos hizo que tuviese un bajón catastrófico en la segunda mitad. No tengo duda que, de haber seguido mis sensaciones y haberme olvidado del potenciómetro, hubiese tenido un mejor rendimiento total en la crono. Por tanto, de la experiencia personal es de donde más se aprende. Por último, os voy a dejar los puntos más importantes para recordar. El pacing más adecuado es el que nos permite recorrer una distancia de la forma más rápida posible. En esfuerzos de menos de 2 minutos, la estrategia all-out es la más efectiva. No podemos predecir con la precisión necesaria la potencia que un deportista va a ser capaz de dar el día de la competición. Apretar en las partes más lentas es más efectivo que hacerlo en las más rápidas. El pacing funciona por anticipación y prevención de fatiga, con una comunicación constante y en tiempo real entre la mente y los músculos. La gestión de ritmo durante la competición depende de un diálogo interno continuo entre las expectativas previas, la fatiga que sentimos en el momento y la distancia que falta por recorrer. El ritmo durante el esfuerzo máximo está regulado de una manera constante, compleja y anticipada al fallo, contrariamente a lo que los modelos matemáticos parecen prever. El aumento de la
percepción de esfuerzo durante una actividad extenuante se ajusta en escala progresiva a la duración de la actividad, para terminar con un 10 o esfuerzo máximo. Nuestro cerebro contrasta constantemente las sensaciones de fatiga que siente con lo que esperaba sentir en ese momento de la prueba, teniendo en cuenta la distancia recorrida y la que queda por recorrer. El pacing ideal que propongo se trata de mantener una percepción de esfuerzo del 80% en el primer tercio, 90% en el segundo tercio y dar lo que se buenamente tenga en el último tercio. Por último, el pacing correcto se aprende. La experiencia previa es uno de los factores que más mejora la gestión del ritmo. Y bueno, esto es todo. Me gustaría terminar con esta frase: aprende a escucharte, aprende a saber qué es lo que está pasando en tu cuerpo para entenderlo y para ser capaz de sacar una estrategia óptima, ya que confiar demasiado en los modelos matemáticos y olvidar tus sensaciones es la primera receta hacia el desastre. Sin más, podéis seguirme también en Facebook, en el blog de msa.training/artículos y en mi canal de YouTube, donde iré colgando más vídeos, aparte de los que ya hay, sobre rendimiento.